La muerte, un problema filosófico. Podemos pensar que toda la filosofía, por no decir toda la cultura, lleva en su origen el propósito de brindar una respuesta al sinsentido de la muerte, como una terapia, como una práctica que no nos resuelve la cuestión de fondo, ya que tal vez no hay un fondo, sino igualmente sabemos incomprensible. La muerte es otra edad infinita, radical, extraña, imposible, y un ser humano que intenta infructuosamente traspasar las barreras para incorporar estas otredades y quitarle su particularidad. El día que comprendamos a la muerte dejará de ser la muerte y seguramente emergerán otras otredades. Hay un sinsentido de fondo en una existencia que se sabe finita y que es una concepción lineal de tiempo. Supone que hay un antes y un después de nuestro momento, de la nada y hacia la nada, de nuestra nada y hacia nuestra nada, ya que hay algo, hay antes y algo ahora después, más allá de nosotras. Y sin embargo, cuando angustia el solo suponer la infinita presencia de un antes y un después, más allá de nosotros, el más allá, siempre el más allá, que no es más que el más allá de uno. Sobre la muerte, suelen haber tres grandes posiciones que son idénticas a cualquiera de las posturas sobre aquello de Nietzsche llamaba los grandes valores. Dios, el bien de la verdad. 1. Por un lado, la afirmación de la existencia de un más allá como un lugar real donde nuestra vida cotidiana, o sea, negar la muerte como algo definitivo. 2. Por otro lado, la negación de este más allá y su reemplazo por la afirmación de que con la muerte la vida termina y punto, o sea, la muerte es algo definitivo, después no hay nada. 3. Y en tercer lugar, el tercero excluido, la posibilidad de pensar desde la terceridad. Esto es, poder salirnos del pensamiento binario y no con otra posición de vería sobre el binarismo de tipo contra el pensamiento binario. Afirmó X, entonces tercera opinión, que es una oposición frente a la posibilidad que el binarismo nos plantea justamente como posible sobre la muerte como la extensión imposible de la vida. No se puede ni afirmar ni negar nada, sino solamente hacer implotar el concepto. Se trataría de pensar por un lado hasta qué punto la misma vida puede ser entendida en términos de extensión como si fuera una línea de tiempo. B. Por otro lado, hasta qué punto, aceptando incluso que la vida fuese una existencia, la muerte permanecería inscripta en una estructura como para pensar que hay algo que sigue en la misma medida. C. Pero por otro lado, sobre todas las cosas, ¿hasta qué punto tiene sentido afirmar o negar algo sobre lo imposible? Me duele la cabeza. El problema, una vez más, es el problema de la verdad, ya que afirmar o negar que es una forma de afirmar algo es suponer una cierta figura de la verdad. Aquella que por lo menos de correspondencia o de intento de lo dicho, y lo que hay correspondan. Pero ¿qué se puede decir sobre la muerte con la experiencia? O mejor dicho, ¿qué puede decir uno en primera persona sobre la muerte si justamente la muerte es el fin de toda experiencia? Me fui caminando por el sendero junto a la vida. La señora quedó a lo lejos. Todo está más oscuro, pero no estoy en las montañas ni en el desierto. Solo estoy perdido en el interior de un barrio, del conurbano, de esta megalópolis que es Buenos Aires y sus alrededores. No hay perdición más contundente que la que provoca en la interioridad, pero sobre todo, nada nos deja más perplejos que el sentido. Perdimos el interior de un sistema de diseño urbano de rectas y diagonales. Cada centímetro de tierra está medido, cuantificado y jurídicamente adjudicado a algún propietario. Y sin embargo, la vida cree más difusa que la ciudad y avanza sobre el orden. La arquitectura moderna y su apuesta por sistematizar racionalmente una ciudad que, como expresión del cuerpo humano, lo desborda todo el tiempo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la muerte? Nada, o tal vez todo. Veo medianamente cerca una estación de tren. Hacia allí me dirijo, todo a media luz.
Casi no hay luna, la noche, casi mi marcha, casi. Negar que haya algo más después de la vida implica un paradigma de tipo científico que entiende el ser humano como un organismo vivo analizable, desde los dispositivos de saber propios del desarrollo de la ciencia moderna. La biología fundamental nos explica que nuestros cuerpos tienen un ciclo, durante un tiempo poseen una historia, en el que el sentido moderno de la palabra historia, que supone principio, un propósito, un despliegue, una decadencia y un final. Nace y muere, nace para morir. La ciencia no hace filosofía, la ciencia no explica el origen, no es una tarea, tampoco hay datos inexplicables. La venida de ser, el sentido de la venida, el motivo de la finitud. Podemos explicar funcionamientos, pero no verdades. El drama es querer explicar una verdad a partir del paradigma del funcionamiento. Un problema existencial no es un problema cotidiano, es justamente existencial y por eso se disocia de lo cotidiano, aunque surja desde allí. No es la misma lógica la que explica por qué funciona un automóvil que la que intenta explicar por qué hay vida. Mucho de la historia de la filosofía se juega en este desplazamiento, y entonces la muerte es comprendida únicamente como fin del ciclo, o fin de la historia, de nuestra propia historia, que es la historia de la especie humana, pero singularizada en cada uno de nosotros. La biología moderna, que es una de las formas discursivas de saber moderno con su propio método y su propio criterio de verdad, niega así cualquier dimensión de trascienda lo fácilmente demostrable. Sobre la muerte no se puede sino especular, ya que como dice el famoso argumento, nadie volvió del más allá para contarnos algo de ella, o si volvió y nos lo relata, no le creemos. Hace falta la prueba empírica, que en el corazón del método científico moderno, la comprobación en los hechos, como si los mismos pudiéramos Acceder de modo neutral y objetivo. Veo que cada vez más cerca lo que supongo que es una estación de tren. Mi vista en principio no miente. Me brinda un tipo de conocimiento bastante confiable. Bastante confiable porque funciona. Una vez más, la clave de saber se juega en esa oscilación entre el funcionamiento y la verdad. Sobre todo porque a veces lo que funciona deja de funcionar. No hay ninguna prueba empírica que satisfaga los criterios mínimos necesarios como para por lo menos dejar abierto que con la muerte se inicia otra dimensión de la existencia. Estoy caminando yendo hacia lo que parece que es una estación de tren, lo que puedo probar aquí y ahora, pero probar ante quién, ante otro caminante, ante esos automóviles que me pasan raspando, yendo a mucha velocidad por la calle. De hecho, uno de los pilares del conocimiento empírico es su capacidad de ofrecer un mareo de objetividad compartido. Todos compartimos la misma capacidad de acceso a los hechos. Y en ese sentido, aunque algunos digan que han vuelto desde el más allá de la muerte, no brindan las mismas pruebas para que ese discurso se valide, o por lo menos no pueden validar lo indispensable. Demostrar más allá de la palabra y la convicción con alguna prueba, la existencia de una vida más allá de la muerte. La biología muestra el hecho. Hay un cadáver que se va descomponiendo. Por otro lado, una lectura metafísica hace de la muerte un paisaje hacia otra dimensión. El ciclo natural de la vida es solo un aspecto de una existencia más amplia que se desarrolla en diferentes figuras, una de las cuales es espacial, temporal, corpórea y material en la que nos hallamos. Por eso, morir no puede sino significar el paisaje hacia otro pliegue de nuestro ser, y por ello solo se trata de poder especificar bien las formas y contenidos de esa otra vida que continúa. ¿Continúa igual? Evidentemente no, o por lo menos si continúa igual, lo extraño es la falta de evidencia y continuidad. Si el cuerpo se descompone, entonces hay otro tipo de existencia de la que priori no sabemos nada, salvo que no continúe igual, o a lo sumo si así fuera. Igualmente no sería similar
o a lo sumo si así fuera. Igualmente no sería similar, ya que se desplegaría como mínimo sin nuestro cuerpo. Todas las filosofías, las metafísicas, pero sobre todo las religiones que nos hablan de una vida después de la muerte, intentan describir las formas de esa otra existencia. Y tal vez en ese propósito se juegue su problema y a la vez su gran verdad. Amarrados a lo que somos, todo discurso sobre el más allá se describe desde el más acá. Cualquier cosa que digamos de la muerte como momento post-vida está dicho desde la vida, con lo cual no podemos nunca probar la singularidad del más allá, ya contaminado por las categorías del más acá. Todo lo que se dice sobre la muerte se lo dice diferente a la vida, se lo dice desde esta vida. Y entonces, ¿por qué creer que se está hablando sobre algo radicalmente diferente a la vida? La otredad radical de la muerte imposibilita cualquier mención, o dicho al revés, toda muerte posible supone a una posibilidad, contrariando a Heidegger cuando la sentencia como la imposibilidad de las posibilidades. En cualquier caso, esta segunda lectura entiende la muerte o no como el final de la vida, sino como una inflexión, como si fuera una curva o en el camino, pero que nos arroja a otro plano de recorrido, como si este andar junto a la vía se volviera un andar al interior de algún relato escrito a un libro que alguien lee, o vislumbrar en un segundo un pasaje desde el territorio del mapa o viceversa. Un cambio de plano. La muerte es el final de esta vida terrenal y con estas coordenadas, pero la cosa sigue, o más bien, viene siguiendo hace rato y no nos dimos cuenta. Se trata, en definitiva, de un gran intento por desapegar a la vida de su conciencia omnipotente. Esta vida no solo es única, sino que es un fragmento de una eternidad al interior del cual casi no vale nada. Y digo una vez más, casi, ya que en la mayoría de estos sistemas los comportamientos en esta vida definen la modalidad del pasaje. Toda teoría del más allá se supone una normativa en el más acá. Parece que el cielo es un merecimiento cuando no una gracia que nos excede, pero nos excede o nos exceda. Nuestro mundo es el único que sirve de marca para definir lo que sucede en el más allá, y de alguna forma, o bien por mérito, al estilo de las concepciones religiosas tradicionales, o bien por los signos que la supuesta divina muestra en la mundanidad, el pasaje, el más allá, siempre está en estrecha vinculación con el más acá, y este es el problema. Mi vista llega ahora cada vez más nítida hasta la estación y finalmente veo que es una estación de tren. Por detrás de ella ya no se ve nada. No sé si hay casas o descampado. No sé qué hay. En todo caso, puede suponer, imaginar, inventar, deducir lo que haya, y cualquiera de estas conjeturas siempre estarán absolutamente vinculadas con lo que yo soy en este momento, con mis conocimientos previos, con mis experiencias, con lo que mi mente puede concebir, y lo mejor o lo peor es que históricamente, es decir, inductivamente, supongo que nunca se me presentó algo que rompiera de modo radical, de modo inaugural, lo que previamente previa. No hay mucha vuelta, o casas o un descampado, nunca un abismo o un monstruo gigante o Zeus. La muerte así, como pasaje, no deja de ser una expansión de lo que desde aquí nos configuramos. El pasaje no marca un límite, sino que lo expande. La verdadera muerte sí hay, es impensable. Un ejercicio para la muerte no se entiende desde su resolución. No es un ejercicio a resolver, como una ecuación que exige ser resuelta, sino la permanencia de un problema en estado de problema que, sin embargo, despliega sus múltiples posibilidades de abordaje. La filosofía es una problematización de la realidad, pero ello no significa que deba resolverla. Tampoco se trata de dejar los problemas en estado de problemas sin ningún tipo de acción, sino poder comprender que ningún problema tiene una resolución definitiva.
Nuestra cultura se fue constituyendo con el mandato de hallar para los problemas resoluciones definitivas. Pero aquí, en el planteo, es la inversa. La existencia se nos presenta en una trama donde las grandes cuestiones existenciales se encuentran ausentes. Están como selladas, anuladas, y en el interior de la trama surgen y se renuevan las situaciones del día a día. Una pelea con la pareja, un proyecto para el año que viene, un amigo que sufre, se cortó la luz, aplasté a una cucaracha, la maté. La cucaracha es un ser vivo aunque no nos resulte simpática, alguna vez nació. Tuvo progenitores que le dieron vida, la colocaron en un tipo de existencia demasiado otra para nosotros, pero existencia al fin. Los progenitores le dieron vida, que es como decir que fueran medios para que la vida traspasara hacia un nuevo ser. Pero ¿de dónde salió este nuevo ser? ¿Qué es la vida? Pero sobre todo, ¿por qué termina? Y entonces, la cotidianidad siempre muestra su endija y la filosofía arremete con sus energías arrolladoras a crear problemas. No hay problemas sueltos, así, tirados en la realidad, y el ser humano los recoge como voy arrancando estos pastizales a mi derecha. Mientras sigo hacia la estación del tren, los problemas existenciales se crean. Crear no significa inventar de la nada, porque nada surge de la nada, sino que implica más la conciencia de que la filosofía es una cierta mirada que se proyecta sobre lo real, a partir claramente de esos huecos que siempre quedan abiertos en nuestra relación, las cosas, aunque claro está, se puede matar a la cucaracha y seguir la vida, casi como este andar que no se sabe hacia dónde se dirige, pero no le importa, ya que aunque suene extraño, no se encuentra impulsado por la racionalidad, sino por el andar mismo, por las piernas. Alguna vez creí entender que Derrida decía que no se escribe con la mente, sino con las manos. Me encanta esa idea plenamente corporal que, sin embargo, hace también de la mente más cuerpo. Y lo fundamental de que todo sea cuerpo es que los cuerpos mutan, cambian, se mueven internamente, crecen, envejecen, nacen y mueren. Sócrates se está muriendo, pero no se está muriendo porque su cuerpo estaba muriendo, se estaba muriendo porque en pocas horas lo iban a ejecutar. Podría haber empezado a gritar como loco o podría haberse deprimido, o más bien podría haber intentado escapar, pero no quiso. Se cuenta en otro libro de Platón, el Critón, que los alumnos que lo acompañaban sobornaron al guardia del cárcel para que lo libere, pero Sócrates no quiso huir, prefirió entenerse a las leyes de Atenas, prefirió continuar el diálogo y explicar que la muerte no es un mal ante la interpretación atónita de sus discípulos. Escuchó la sirena de un patrullero, se ve que llamaron a la policía. La señora podrá finalmente denunciar el hecho. Un automóvil mal robado con el conurbano bonaerense. La inseguridad acecha. ¿Pero qué inseguridad? ¿La existencial o la cotidiana? ¿No se trataba de un límite difuso? Sócrates, a punto de morir, no se siente inseguro, sino todo lo contrario. Está convencido de que la muerte es un bien. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de bueno morir? La muerte es un problema, y como todo problema filosófico, no exige recorridos, pero sabe todo, nos pide que sigamos creando recorridos, ya que la tarea de la filosofía se plasma en la multiplicidad de recorridos que cada vez más se pueden ir desplegando para resolver ese problema originario. Recorridos sin punto de llegada, casi como estiletazos que se van dando una y otra vez, en esa extraña sensación que es convertir al saber, es un ramillete de bocetos que se van desperdigando por el suelo. Tal vez toda la filosofía no sea más que la elaboración infinita de bocetos,
Tal vez la existencia no sea más que un boceto, ejercitarse para la muerte, ni resolverla, ni negarla, ni problematizarla. Obviamente la estación no tiene cartel en ningún lado, se menciona su nombre. Podría deducirlo ya a esta altura, pero mejor permanezco por un rato más en este estado de perplejidad y extrañeza. Y recuerdo esa idea de Nietzsche, del soñador que descubre que todo es sueño y entiende que no le queda otra para seguir soñando. Dice Nietzsche en la Gaia Ciencia número 54, me desperté de pronto en medio de mi sueño, pero solo para tomar conciencia de que estaba soñando y de que necesitaba seguir haciéndolo para no morir. Hay algo de ese estado en toda filosofía, como en estar adentro y afuera todo el tiempo. Pero adentro y afuera ¿de dónde? Se trata de no cambiar un dogma por otro dogma, más satisfacado y convincente. Frente a la rutina de la vida cotidiana, han surgido y surgen todo el tiempo dispositivos que intentan conectarnos en otras zonas posibles de sentido, pero el riesgo siempre es recaer en lo mismo, salir de un sueño, creer que nos despertamos y no entender que ese supuesto estado de vigilia puede ser aún otro sueño más. No puedo andar perdido sin querer mirar carteles por el resto de mi vida, caminando por estos barrios, ir todos los días a trabajar o ir todos los días a perderse, siguen siendo ambas conductas rutinarias. Se trata menos de encontrar una rutina alternativa, como poder ir mutuando siempre y entender que en la mutación se desprende algo de ese sentido lo buscado. La estación está muy sucia y da miedo. No hay nadie a la vista. Me siento en un banco roto sobre el final del andén. La noche está nublada y hace calor. Puedo mirar para arriba, para abajo o para el frente. Pero una vez más, la soledad y la perplejidad me llegan por adentro. Creo que extraño a alguien, pero no tengo a nadie a quien extrañar. Extraño a alguien. La noche y el extrañamiento son socios insoportables de la melancolía. ¿Qué es esta sensación de falta? ¿Es una falta concreta o es la gran falta de la condición humana haciendo carne aquí? ¿Carne? ¿No se extraña con el alma? No quiero ni que se me aparezca en la mente la palabra amor. Apareció.